Feliz noche. Estamos contentos de estar un día más en la casa de nuestro Dios. Qué bueno, es bueno oír eso, que en el transcurso de la semana tengamos ese tiempo para dedicarlo a nuestro Dios. En esta noche, como ya hemos venido viendo la temática que estamos tratando, preparación, ¿para qué cosa? Para la crisis final. El tema que hoy voy a tratar va a ser más cristocéntrico y vamos a ver por qué es más cristocéntrico. El título del tema lo titulé Cristo en mí en la crisis final. Y vamos a ver qué tan relevante, qué tan importante es que Cristo viva en nosotros en el tiempo de la crisis. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos solemnes. Cada noticia, cada evento mundial, cada movimiento social señala que la historia está llegando a su clímax profético. Y sabemos que viene una gran crisis. Y el mundo actual y las iglesias y los seres humanos se preocupan por esa gran crisis. Pero la pregunta sería, ¿debemos preocuparnos por la crisis? O la pregunta correcta sería, ¿estaré preparado para esa crisis? O la otra pregunta sería, ¿estaré de pie cuando todo se sacuda? ¿Estaré de pie cuando todo se remueva? Esas serían las preguntas claves por responder. Que si cuando sabemos que viene una crisis eventualmente, pero ¿estaremos preparados para enfrentar dicha crisis? Y en esta noche vamos a estudiar específicamente en cuanto a eso. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Gálatas. En su capítulo 2, versículo 20, ahí Pablo enfatiza algo muy importante que es necesario, que es indispensable para los hijos de Dios. Y es algo clave que no tiene tanto que ver con la personalidad del ser humano, sino la obra de Dios en la vida del ser humano. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten esa frase. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, dice Pablo, sino ahora ¿quién vive? Cristo vive en mí. Vamos a ejemplificarlo con los eventos que acontecen. La mayor y la más grande de las necesidades que tiene la iglesia en este tiempo no es la de más información, porque la iglesia tiene toda la información que necesita para poder perfeccionar su carácter, para poder atravesar la crisis, pero hay algo que la iglesia necesita, y no es más conocimiento, sino más transformación. Lo que Pablo está diciendo: vas a atravesar la crisis, pero no lo vas a atravesar con tu actitud. Vas a atravesar la crisis, pero lo vas a atravesar Cristo viviendo en ti. ¿Entendemos esa parte? Que vamos a atravesar esas circunstancias. Y fíjense, cuando Cristo vive en nosotros, ¿cómo afrontamos la crisis? Vayamos al libro de Colosenses, en su capítulo 1, versículo 27.
Colosenses capítulo 1, versículo 27, nos dice la Escritura: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, en los momentos de crisis, el ser humano y todo el mundo puede pasarlo abrumado, con miedo, con temor. Porque esa es la pregunta más grande que siempre me han preguntado. Hermano, todos dicen, debemos prepararnos para la crisis, pero nadie dice cómo debemos de prepararnos. Solo se menciona, hermano, nos preparemos para la crisis, pero nadie especifica en qué debo prepararme. Y hay dos cosas importantes. El conocimiento es necesario, pero en el momento de la crisis no es el conocimiento lo que va a dar superioridad, sino el carácter que se ha formado. Gracias al conocimiento que hemos recibido. Nuestra seguridad en la crisis no se encuentra en nuestro conocimiento, sino en Cristo viviendo en el corazón. Esa es nuestra única seguridad en la crisis. Podemos tener todo el conocimiento, pero si llegamos al momento de la crisis solamente con el conocimiento y sin Cristo en nuestra vida, vamos a ver lo que la Escritura dice respecto a ello. Vayamos al Santo Evangelio, según Juan, en su capítulo 15, versículos 4 y 5. Estamos poniendo este ejemplo para que entendamos en la crisis qué es lo que se revela. Dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es decir, en la crisis final, todo lo que no se haya unido con Cristo antes que llegue esa crisis, se va a quebrar. Es la realidad. Todo aquello que no se haya sometido a la voluntad de Cristo y se deje moldear por la obra del Espíritu Santo, cuando llegue el momento de la crisis, como dice Cristo, conmigo llevarán mucho fruto. Conmigo sus caracteres serán transformados. Pero si llegan en ese momento de la crisis sin mí, serán quebrados. ¿Estamos entendiendo? Lo indispensable y lo importante es tener a Cristo en nuestras vidas en la crisis final. Porque yo puedo tener el conocimiento profético, saber cómo vienen los eventos finales. Pero si no tengo a Cristo, cuando lleguen los eventos finales, no pasaré esa prueba. No pasaré de pie. Por eso les decía, sabemos que viene una crisis, pero ese no es el punto, saber, porque es evidente que la crisis viene, pero el punto es, ¿estaré yo preparado para pasar frente a la crisis? ¿Estaré de pie cuando todo esto se sacuda? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Estaremos de pie cuando venga la crisis? Ya vimos varios rasgos, varias cosas que han transcurrido, precedentes que hemos visto y cuál ha sido nuestra posición ante ello. Creo que cada uno es consciente y puede evaluar su situación, puede evaluar su vida, porque ¿qué hizo en esos pequeños pincelazos de crisis que vinieron años atrás? ¿Estamos entendiendo?
Dice el don profético, El Camino a Cristo, página 73, párrafo 1. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen el corazón y subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Y se pierde de vista, fíjense algo, hermanos, se pierde de vista mi preocupación por mi persona, si no me enfoco más en mi carácter. Que si llevo el carácter de Cristo en la crisis, no soy yo que voy a pelear la batalla. Es Cristo que va a pelear por mí esa batalla. Es la fe de Cristo que va a obrar en mí. Vamos a avanzar un poquito para que lleguemos a ese punto. Ya vimos el primer punto. Debemos tener un fundamento claro, un fundamento sólido para que cuando lleguemos al momento de la crisis podamos atravesar firmes. Paso número 2. La crisis final revela quién tiene a Cristo en el corazón. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Hay otras versiones que me gustan más porque enfatizan varios puntos. Aquí está la paciencia de los santos. En otras versiones dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que van a estar firmes, los que van a estar de pie, tendrán ese fundamento sólido. Paciencia, guardan los mandamientos y llevan la fe de Jesús. Y la crisis, déjeme decirle, la crisis no forma el carácter. La crisis revela el carácter que hemos obtenido. Vamos a poner de ejemplo, los 3 jóvenes hebreos, ¿aprendieron a ser fieles en el horno de fuego? No, el horno de fuego únicamente reveló lo que ellos ya eran. Lo mismo pasa en la crisis final. La crisis final no crea cristianos sólidos, sino solamente muestra quién ha permitido vivir a Cristo en él. ¿Estamos entendiendo? Que la crisis final no forma cristianos sólidos. Únicamente revela lo que el así llamado cristiano ha formado en su vida, ha formado en el conocimiento que ha tenido. ¿Estamos entendiendo? Porque estamos viendo todo esto acontecer. Mateo capítulo 24, versículo 12. Vamos a ver qué dice la Escritura. Me gusta más una traducción que traduce la Biblia de Jerusalén, que es toda esta palabra que ustedes ven allí. En la Biblia de Jerusalén dice, y por haberse violado la ley, el amor de muchos se ha enfriado o se terminará. ¿Por haberse violado qué cosa? La ley. ¿Hasta qué punto vamos a llegar nosotros? Fíjense esto, el don profético en el conflicto de los siglos, en la página 580, dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Solamente quiénes? Los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia. Es decir, no solamente obtuvieron el conocimiento de la palabra de Dios, sino también permitieron que esa palabra fuera una palabra vivificante en sus vidas. Y al permitir que la obra del Espíritu Santo haga una realidad la palabra de Dios,
es como el pueblo de Dios, los fieles pasarán firmes en la crisis. Pregunta retórica. ¿Cumpliremos nosotros esos pasos? ¿Tendremos ya esas expectativas respecto a si estamos cumpliendo lo que el Señor quiere que tengamos antes de pasar en la crisis? ¿O qué hemos estado haciendo con ese conocimiento que el Señor nos ha proporcionado? Porque pasa algo interesante cuando yo permito a Cristo morar en mi vida. Son pasos claves, pasos firmes que nos van a ayudar a solidificarnos en Cristo Jesús. Ya vimos el primer punto, el segundo punto. Lo primero, tener un fundamento sólido que es Cristo. Lo segundo, debemos entender que la crisis no forma cristianos sólidos. La crisis revela lo que ya hemos trabajado en nuestra vida. Paso número 3. Cristo en mí produce obediencia y fidelidad. Pero si no dejo que Cristo more en mi vida, no puedo producir obediencia y no puedo tener fidelidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en su capítulo 36, versículo 27, y esto es una promesa que Dios mismo hizo a su pueblo por medio del profeta Ezequiel. Dice la palabra del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No es palabra humana, es Dios mismo diciendo: pondré mi espíritu, y cuando mi espíritu more en ustedes, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y el apóstol Pablo, confirmando esto en el libro de Filipenses, en su capítulo 2, versículo 13, vamos a ver lo que dice. Porque es Dios el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense lo que dice el don profético. Camino a Cristo, página 60. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. ¿Y cómo podemos ofrecer un servicio de amor si no tenemos a Cristo en nuestras vidas? Es imposible. Podemos manifestar una obediencia parcial de nuestra propia voluntad, sí. Pero cuando es una obediencia parcial de nuestra voluntad humana, con el tiempo se deteriora, se cansa. Pero cuando permitimos que Cristo, que debe ser el centro de nuestras vidas, more en nosotros, el servicio se vuelve un servicio de amor. Y la obediencia se hace con un servicio de amor. ¿Estamos entendiendo? Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 70. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. ¿Escucharon bien? ¿Dónde? ¿Afuera? Dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Es decir, en la crisis final, la obediencia no será por fuerza. En la crisis final, la obediencia es el fruto natural de Cristo obrando desde adentro del corazón del ser humano. ¿Estamos entendiendo? Es decir, esa obediencia que el pueblo de Dios va a manifestar no es por obligación,
sino que es el fruto del amor que Dios ha implantado dentro del corazón. Por eso Pablo decía, no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y en la crisis, si Cristo vive en mí, la obediencia que yo voy a dar, la fidelidad que yo voy a tener a los mandamientos de Dios y poseer la fe de Jesús, no va a ser porque me lo hayan impuesto por fuerza, sino porque es el resultado de haber permitido que Cristo viva en mí. ¿Estamos entendiendo? Y otro paso importante. Ya vimos tres principios importantes. Cuarto principio, la fe de Jesús. Fíjense bien esa palabra. No está diciendo el versículo fe en Jesús, sino que está diciendo la fe de Jesús. ¿Y cuál fue la fe que tuvo Jesús? Vamos a ver. En el libro de Hebreos, en su capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La fe que el remanente, la fe que el pueblo de Dios necesita, no es humana, sino la fe de Cristo manifestada en nosotros. Esa dependencia total que Cristo tenía del Padre, esa dependencia total, esa dependencia debe tener los hijos de Dios. Pregunta retórica: ¿tendremos esa fe de Jesús? Porque podemos tener fe en Jesús, pero ¿tendremos la fe de Jesús? Esa dependencia total de nuestro Padre Celestial. Pero fíjense, hermanos, al analizar todo esto, solamente hay una conclusión, solamente hay un punto específico, que en la crisis, frente a la crisis, lo único que me va a mantener firme, lo único que me va a mantener de pie, es el haber permitido que Cristo more en mí. Eso es lo único. Porque al permitir que Cristo viva en mí, Cristo va a transformar mi vida, va a transformar mi carácter, va a transformar mis ganas. Porque si hoy por hoy, por mi fuerza de voluntad, yo no tengo deseos de predicar el Evangelio, si no tengo deseo de hacer la obra, Cristo va a poner esa capacidad en mí para poder obrar de esa manera. Si yo no tengo fe, Él me va a enseñar a manifestar la fe que Él tuvo. Por eso hace un momentito, cuando oraba, mencioné algo: depositamos nuestra fe en tus manos. Porque muchas veces el apóstol Pablo decía: mirámonos en un espejo y veámonos qué cantidad de fe tenemos. Y la fe del ser humano por un momento está arriba y por otro momento está abajo. Pero cuando buscamos y tenemos únicamente nuestra dependencia en Dios y oramos, no estamos insistiendo que se vuelva algo repetitivo, sino tenemos la esperanza de que Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Porque esa es la fe de Jesús. Me gusta algo que Cristo decía cuando oraba: Padre, yo sé que tú me escuchas porque hago lo que a ti te agrada. El remanente fiel, los hijos de Dios, los que van a pasar frente a la crisis, los que van a permanecer de pie, van a tomar esa actitud.
Padre, yo sé que nos escuchas porque hacemos lo que te agrada, porque esa es la obra que Dios va a hacer en nosotros. Esa es la transformación que Dios va a hacer en nosotros. Y al pasar la crisis vamos a llevar el carácter de Cristo. Vamos a llevar la fe de Jesús. Y vamos a mantener la fidelidad que Jesús siempre tuvo hacia su Padre Celestial. Eso mismo va a llevar el remanente, el pueblo de Dios. Porque Cristo será suficiente en la crisis final. Vayamos al libro de los Salmos. En su capítulo 46, vamos a leer desde el versículo 1. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Temeremos? No hay por qué temer. Hay un coro y un canto que dice: ¿por qué voy a temer si habito al abrigo del Altísimo? ¿Por qué voy a temer la crisis si sé que he permitido que Cristo viva en mí? ¿Por qué voy a dudar en ese momento si sé que he hecho los arreglos con Dios? En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16. Esto es una promesa. Dice la Escritura: por tanto, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Pero ¿quién será su fortaleza? Cristo. Pregunta retórica: ¿es suficiente Cristo en nuestra vida en la crisis final? ¿Sí o no? Sí. Pero debemos seguir esos pasos. Tener un fundamento sólido. Tener la fe de Jesús, dependencia total de nuestro Padre Celestial. Permitir que Él obre en nuestros corazones y permitir que Él moldee nuestros caracteres. Y cuando la crisis llegue, tengamos el carácter de Cristo. Profetas y Reyes, página 355. El Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y su bendición los acompañó. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y se cumplió para ellos la promesa: yo honraré a los que me honran. El que tiene a Cristo en la crisis tiene lo necesario. Como aquellos 3 jóvenes hebreos, incluyendo 4 con Daniel, fueron fieles en todas las pruebas y adversidades que tuvieron. Y noten muy bien qué bendiciones les proporcionó Dios a ellos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia, todas las letras y ciencia. Y Dios honró a estos jóvenes. Y esto también es una promesa: yo honraré a los que me honran.
Resumiendo y concluyendo el tema, en la crisis final, el pueblo de Dios vencerá no por fuerza propia, sino porque Cristo vive en ellos. Lo que el mundo verá será un pueblo humilde, fiel y obediente, lleno del Espíritu Santo, reflejando el carácter del Salvador. Y si tengo a Cristo, puede venir todo lo que venga. Cristo en mí, como dijo Pablo, esta será la palabra de esperanza. Cristo en mí, esperanza de gloria. ¿Cuántos queremos recibir a Cristo en nuestros corazones? ¿Cuántos lo hemos recibido ya? Hemos recibido a Cristo. Ahora permitamos que alguien más more en nuestros corazones. Y ese es el Espíritu Santo. Y junto con ello saldremos más que vencedores. Y todo lo que hemos leído, hermanos, todo es una promesa. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Lo hice algo corto para que todo lo que hayamos escuchado hoy no se lo lleve el viento, sino que pueda quedar sellado en nuestros corazones con el sello del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Amado Padre Celestial, seguimos doblegando nuestras rodillas y también nuestros corazones delante de tu presencia, implorándote por el perdón de nuestros pecados, porque tú conoces tanto nuestras fuerzas como nuestras debilidades. Y venimos a ti rogándote auxilio para que tú puedas socorrernos en todas esas pruebas que tengamos, tanto las pruebas que tenemos ahora como las que vendrán en un porvenir. Pero queremos rogarte que tú nos tomes de la mano, porque como seres humanos a veces flaqueamos y a veces nos soltamos de tu mano. Pero si tú nos tomas de la mano, contigo estaremos seguros. Padre, en esta noche, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Conoces cada circunstancia. Conoces cada petición. Tanto los que se han colocado en la cajita, como las que están aún en nuestros corazones. Los ponemos en tus manos. Y que tú lo examines y que puedas dar la última palabra en cada decisión. Y que todo pueda ser para glorificar tu nombre. También queremos rogarte, Señor, por los demás temas que se van a presentar los siguientes días que siguen. Si el enemigo quiere poner obstáculos, quítalos del camino. Y que todos estos temas vayan preparando nuestros corazones para poder hacer ese gran cambio en nuestras vidas. Y que en nuestros corazones y en nuestras vidas puedas producir un reavivamiento y una reforma, y todo esto nos prepare para ir al reino de los cielos. Y ahora que hemos de ir a nuestros hogares, llévanos con bien, guárdanos de todo peligro y de todo accidente, y también guarda nuestra vida en tus manos. En tus brazos de amor nos encomendamos en esta noche. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.